Que en el día más feliz de tu vida, tu padre, a quien creías muerto hace 20 años, aparece entre los invitados. Pero no viene solo. Viene con un secreto, y alguien lo sigue con sed de venganza. ¿Qué haría si la verdad que ocultó tanto tiempo puede destruirlo todo? El sol se alzaba sobre las colinas de Toledo, bañando el pequeño pueblo de San Martín de la Vega con una luz dorada que parecía bendecir el día. Las campanas de la iglesia de Santa María repicaban con entusiasmo, anunciando la boda de Elena Vargas, la hija menor de la familia más querida del pueblo. En la plaza, las calles empedradas estaban adornadas con guirnaldas de flores blancas y amarillas, y el aroma del pan recién horneado y el vino tinto impregnaba el aire. Era un día de celebración, pero también de secretos que estaban a punto de desentrañarse. Elena, de 28 años, estaba radiante en su vestido de novia, un diseño sencillo pero elegante, con encaje que recordaba los mantones tradicionales de Castilla-La Mancha. Sus ojos castaños brillaban de emoción mientras se miraba en el espejo de la casa familiar, una casona de piedra que había resistido siglos de historia. Su madre, Carmen, ajustaba el velo con manos temblorosas, susurrando palabras de amor y orgullo. Pero en el corazón de Elena había una sombra, una ausencia que nunca había dejado de dolerle. Su padre, Mateo, que había desaparecido cuando ella tenía apenas 8 años. «Estás preciosa, mi niña», dijo Carmen, con la voz quebrada por la emoción. «Si tu padre estuviera aquí». Elena sonrió débilmente, pero no respondió. Nunca hablaba de Mateo. Su hermano mayor, Diego, de 32 años, era quien más resentía su ausencia. Para él, Mateo no era más que un traidor que había abandonado a su familia sin explicación. Diego había asumido el rol de hombre de la casa desde adolescente, trabajando en los viñedos del pueblo para mantener a su madre y hermana. Su carácter fuerte y protector lo había convertido en una figura respetada, pero también en alguien incapaz de perdonar. Mientras tanto, en la iglesia, los invitados comenzaban a llegar. Entre ellos estaba Javier, el prometido de Elena, un joven arquitecto de Madrid con una sonrisa cálida y un amor incondicional por ella. Javier había conquistado el corazón de Elena con su paciencia y su forma de escucharla, especialmente cuando ella compartía los recuerdos fragmentados de su infancia. Pero incluso él desconocía la tormenta que estaba a punto de desatarse. En las afueras del pueblo, un hombre caminaba por un sendero polvoriento, con un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. Mateo Vargas, ahora de 50 años, tenía el cabello salpicado de canas y una barba recortada que no lograba disimular las arrugas marcadas por años de sacrificio. Sus ojos, del mismo castaño intenso que los de Elena, estaban llenos de determinación y arrepentimiento. Había jurado no volver a San Martín, pero el anuncio de la boda de su hija, recibido a través de un viejo amigo, lo había obligado a romper su promesa. Mateo no era el hombre que el pueblo recordaba. Hace 20 años, había sido un viticultor apasionado, conocido por sus vinos tintos que llevaban el alma de Toledo. Pero una noche, todo cambió. Una deuda antigua con un hombre peligroso, un prestamista llamado Raúl Mendoza, lo había obligado a tomar una decisión imposible: quedarse y arriesgar la vida de su familia, o desaparecer para protegerlos. Mateo eligió lo segundo, asumiendo una nueva identidad como Antonio Ruiz, un jornalero errante que trabajaba en los campos de Andalucía. Durante 2 décadas, había vigilado a su familia desde las sombras, asegurándose de que el peligro no los alcanzara. Pero ahora, con Mendoza muerto y el peligro disipado, Mateo sentía que era el momento de enfrentar su pasado. La ceremonia en la iglesia fue un momento de pura magia. Elena caminó hacia el altar del brazo de Diego, quien, a pesar de su semblante serio, no podía ocultar el orgullo en sus ojos. Los cánticos tradicionales resonaban en la bóveda de la iglesia, y el sacerdote, don Rafael, hablaba del amor y la unión con la calidez de quien conoce a cada familia del pueblo. Pero cuando llegó el momento de los votos, un murmullo recorrió la nave. Una figura solitaria había entrado por la puerta lateral, deteniéndose en la penumbra. Elena, con las manos entrelazadas con las de Javier, sintió un escalofrío. Sus ojos se desviaron hacia el hombre, y aunque no lo reconoció de inmediato, algo en su postura le resultó inquietantemente familiar. Diego, desde su lugar junto al altar, lo vio también. Su rostro se endureció, y sus puños se cerraron con fuerza. «¿Qué demonios haces aquí?», siseó Diego, avanzando hacia el hombre con pasos firmes. Los invitados se giraron, y un silencio tenso llenó la iglesia. Carmen, sentada en la primera fila, dejó escapar un jadeo y se llevó las manos al pecho. Era Mateo. Su esposo, el hombre que había creído perdido para siempre. Diego espera, gritó Elena,
soltando las manos de Javier y corriendo hacia su hermano. Pero Diego no escuchaba. Sus ojos ardían de furia mientras se enfrentaba a su padre. «Tú nos abandonaste. No tienes derecho a estar aquí». Mateo levantó las manos, en un gesto de súplica. «Hijo, por favor, déjame explicarte». «No hay nada que explicar», gritó Diego, empujando a Mateo hacia la puerta. Los invitados murmuraban, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de incredulidad. Elena se interpuso entre ellos, su vestido blanco ondeando como una bandera de paz. «Basta, Diego. Es mi boda. No hagas esto». Mateo miró a su hija, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. «Elena, mi pequeña», susurró, con la voz rota. Javier, que había observado la escena en silencio, se acercó y puso una mano en el hombro de Elena. «¿Quién es este hombre?», preguntó, con una mezcla de confusión y preocupación. «Es mi padre», respondió Elena, casi en un susurro, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. La recepción se trasladó a la plaza del pueblo, donde mesas largas estaban cubiertas con manteles blancos y decoradas con centros de flores silvestres. La música de una guitarra flamenca llenaba el aire, pero la tensión seguía presente. Diego se había negado a hablar con Mateo, quien se mantenía a un lado, observado por los curiosos. Carmen, dividida entre el amor y el dolor, no sabía cómo acercarse a su esposo después de tantos años. Elena, aún aturdida, buscó un momento de calma junto a Javier. Se sentaron bajo un olivo, lejos del bullicio. «No entiendo nada», confesó ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Pensé que mi padre estaba muerto, o que simplemente no nos quería». Javier la abrazó con fuerza. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Pero hoy es nuestro día, Elena. No dejes que esto lo opaque». Ella asintió, pero su mente estaba en otra parte. Recordó las noches de su infancia, cuando Mateo le cantaba nanas en la vieja mecedora de la casona. Recordó su risa, sus historias sobre los viñedos, y cómo prometía llevarla a ver las estrellas desde el cerro. ¿Por qué se había ido? ¿Qué secreto podía justificar tanto dolor? Mientras tanto, Mateo observaba desde la distancia, con el corazón encogido. Sabía que no podía quedarse sin contar la verdad, pero también sabía que hacerlo pondría a prueba el amor de su familia. Raúl Mendoza, el hombre que lo había amenazado, estaba muerto, pero sus socios aún rondaban, y Mateo temía que su regreso pudiera reabrir viejas heridas. Sin embargo, al ver a Elena, tan hermosa y fuerte, supo que debía arriesgarlo todo. La noche avanzaba, y la guitarra dio paso a un fandango que invitaba a todos a bailar. Elena, animada por Javier, se unió a la pista, su risa resonando como un eco de su infancia. Pero en un rincón de la plaza, Diego y Mateo se miraban fijamente, como dos toros a punto de embestirse. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, un torbellino de emociones que cambiaría el destino de la familia Vargas para siempre. La plaza de San Martín de la Vega vibraba con el ritmo del fandango, las palmas resonando como un latido colectivo. Las luces de las farolas colgantes titilaban, proyectando sombras danzantes sobre las mesas repletas de tapas, jamón ibérico, queso manchego y croquetas doradas. Pero para Elena, la alegría de la boda se desvanecía bajo el peso de la presencia de su padre. Cada mirada que cruzaba con Mateo era como abrir una puerta cerrada durante 20 años, llena de preguntas y dolor. Diego, por su parte, no podía soportar la idea de compartir el mismo aire que el hombre que los había abandonado. Se mantenía en un extremo de la plaza, bebiendo vino tinto de una copa con demasiada fuerza, sus ojos fijos en Mateo. Carmen, atrapada entre el pasado y el presente, intentaba mediar. Se acercó a Diego, tocando su brazo con suavidad. «Hijo, por favor. Escúchalo». «No sé qué pasó, pero tu padre no es el monstruo que crees», susurró Carmen, con lágrimas brillando en sus ojos. Diego apartó la mirada, apretando la mandíbula. «No, mamá. Un hombre que ama a su familia no huye. No merece estar aquí». Mientras tanto, Elena y Javier bailaban bajo las luces, pero su mente estaba en otra parte. Cada giro en la pista le recordaba las noches en que su padre la llevaba en brazos, cantando coplas populares mientras el viento de Toledo soplaba a través de los viñedos. Javier notó su distracción y la llevó a un rincón tranquilo, cerca de la fuente de la plaza. «Elena, háblame», dijo, tomando sus manos. «Sé que esto es mucho para ti. Pero estoy aquí, siempre». Ella lo miró, sus ojos castaños llenos de vulnerabilidad. «No sé quién es ese hombre, Javier».
Durante años pensé que mi padre nos había traicionado, que no nos quería. Pero verlo ahora, siento que hay algo más. Algo que no nos dijo. Javier la abrazó, besando su frente con ternura. Entonces averiguémoslo juntos. Pero prométeme que no dejarás que esto apague nuestra felicidad hoy. Elena asintió, pero en su corazón sabía que no habría paz hasta conocer la verdad. Mateo, sentado en una mesa apartada, observaba a su familia desde la distancia. Cada risa de Elena, cada gesto protector de Diego, le recordaba todo lo que había perdido. Pero también lo llenaba de orgullo. Había pasado años asegurándose de que Raúl Mendoza, el prestamista que una vez lo había amenazado, no tocara a su familia. Bajo su falsa identidad como Antonio Ruiz, Mateo había trabajado en las sombras, pagando deudas antiguas y desviando la atención de los socios de Mendoza, hombres que no olvidaban fácilmente. Ahora, con Mendoza muerto, creía que el peligro había pasado. Pero al volver a San Martín, sentía una inquietud que no podía explicar. Decidió que era el momento de hablar. Se levantó y caminó hacia la pista, donde Elena y Javier acababan de terminar de bailar. La música se detuvo por un instante, y los invitados se giraron, presintiendo que algo importante estaba por suceder. Elena, Diego, Carmen, necesito que me escuchen, dijo Mateo, su voz grave resonando en la plaza silenciosa. Diego se acercó con pasos rápidos, su rostro endurecido. No tienes nada que decir que queramos escuchar. Vete de aquí. Basta Diego. Interrumpió Elena, colocándose frente a su hermano. Es mi boda. Si quiere hablar, que hable. Carmen, con el corazón en un puño, se unió a ellos, tomando la mano de Elena. Los invitados, respetuosos, se apartaron, dejando a la familia en el centro de la plaza. Javier permanecía cerca, listo para apoyar a Elena, pero sin interferir. Mateo respiró hondo, sus manos temblando ligeramente. No espero que me perdonéis. Pero merecéis saber por qué me fui. Hace 20 años, cometí un error. Pedí un préstamo a un hombre peligroso, Raúl Mendoza, para salvar nuestros viñedos durante una mala cosecha. Pero él no quería solo dinero, quería control. Cuando me negué a ceder, amenazó con haceros daño. A ti, Carmen. A ti Diego. A ti, Elena. Un murmullo recorrió la plaza. Carmen cubrió su boca, sus ojos llenos de incredulidad. Diego, aunque seguía furioso, bajó la guardia por un instante, esperando el resto de la historia. Decidí que la única forma de protegeros era desaparecer, continuó Mateo. Me convertí en Antonio Ruiz, un hombre sin pasado. Trabajé en los campos de Andalucía, siguiendo vuestros pasos desde lejos. Cada carta que enviaba Carmen a su hermana en Sevilla, cada noticia sobre vosotros en el pueblo, lo sabía todo. Incluso pagué a hombres para que vigilaran a Mendoza y sus socios, asegurándome de que nunca se acercaran a vosotros. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste pensar que no nos querías? Porque cualquier contacto os habría puesto en peligro, respondió Mateo, con lágrimas en los ojos. Cada día que pasaba sin veros era un infierno. Pero lo hice por amor. Diego, aún resistente, dio un paso adelante. ¿Y ahora qué? ¿Crees que puedes volver y todo será como antes? Nous robaste un padre. Elena creció sin ti. Mamá lloró durante años. Carmen, temblando, habló por primera vez. Mateo, ¿por qué no confiaste en mí? Podríamos haberlo enfrentado juntos. Mateo bajó la mirada, avergonzado. No quería que vivierais con miedo, Carmen. Quería que fuerais libres. El silencio se apoderó de la plaza. Elena, dividida entre el dolor y la compasión, se acercó a su padre. Todo este tiempo, ¿nos protegías?, preguntó, con la voz quebrada. Mateo asintió. Siempre. Incluso hoy, vine porque supe que Mendoza está muerto. Pensé que era seguro. Pero, hay algo más. Uno de sus socios, un hombre llamado Ignacio, sigue vivo. Y creo que sabe que he vuelto. Un escalofrío recorrió a los presentes. Javier, que había escuchado en silencio, tomó la mano de Elena con fuerza. ¿Estás diciendo que hay peligro aquí?, preguntó, su tono protector. No lo sé con certeza, admitió Mateo. Pero no podía quedarme sin ver a mi hija casarse. Y ahora, no me iré hasta asegurarme de que estáis a salvo. Diego, todavía furioso, dio un paso atrás. Esto no termina aquí, padre. Pero por Elena,
te dejaré quedarte esta noche. Mañana decidiremos qué hacer contigo. La música volvió a sonar, pero el ambiente había cambiado. Elena, agotada por las emociones, se refugió en los brazos de Javier. Mientras bailaban lentamente, ella susurró: no sé si puedo perdonarlo, pero quiero entenderlo. Javier besó su cabello. Lo haremos juntos, mi amor. Pase lo que pase. En la oscuridad, al borde de la plaza, una figura observaba. Era un hombre de rostro curtido, con una cicatriz en la mejilla. Ignacio. Había oído rumores del regreso de Mateo, y ahora, con los Vargas reunidos, sabía que era el momento de ajustar cuentas. La boda de Elena no solo había reunido a una familia, había desatado una tormenta que pondría a prueba su amor, su lealtad y su valentía. La noche en San Martín de la Vega se había vuelto más fría, y las estrellas brillaban como pequeños faros sobre la plaza, donde la boda de Elena continuaba con una mezcla de alegría forzada y tensión contenida. Las luces de las farolas titilaban, proyectando sombras alargadas que parecían susurrar secretos. Elena, aún en su vestido de novia, sentía el peso de las revelaciones de su padre como una piedra en el pecho. Junto a Javier, buscaba refugio en la calidez de su abrazo, pero sus ojos no podían evitar desviarse hacia Mateo, que permanecía solo en un rincón, observando a su familia con una mezcla de amor y culpa. Diego, con una copa de vino en la mano, caminaba inquieto por el borde de la plaza. La confesión de Mateo había sacudido los cimientos de su ira, pero no la había disuelto. Cada palabra de su padre resonaba en su mente: lo hice por amor. ¿Cómo podía alguien justificar 20 años de ausencia con esa frase? Sin embargo, al ver a Elena, tan vulnerable y confundida, Diego sintió una punzada de responsabilidad. Era su hermana pequeña, y aunque su corazón estaba lleno de rencor, no podía permitir que su día especial se convirtiera en una tragedia. Carmen, por su parte, estaba atrapada en un torbellino de emociones. Se acercó a Mateo, sus pasos vacilantes, como si temiera que él desapareciera otra vez. Mateo, comenzó, con la voz temblorosa. ¿Cómo pudiste pensar que estaríamos mejor sin ti? Cada noche rezaba por tu regreso, incluso cuando creía que nos habías traicionado. Mateo levantó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Carmen, mi amor, cada día que pasé lejos de ti fue un castigo. Pero no podía arriesgarme a que Mendoza os encontrara. Si algo os hubiera pasado por mi culpa, no lo habría soportado. Ella sacudió la cabeza, dividida entre el amor que aún sentía y el dolor de los años perdidos. ¿Y ahora, qué? ¿Crees que podemos simplemente olvidar? ¿Que Diego y Elena pueden perdonarte? No pido perdón, respondió Mateo, con voz firme pero suave. Solo pido una oportunidad para demostrar que nunca dejé de protegeros. Mientras tanto, en la pista de baile, Elena y Javier intentaban recuperar la magia del momento. La música había pasado a una seguidilla manchega, y los invitados, ajenos al drama familiar, aplaudían y reían. Javier tomó la mano de Elena y la giró suavemente, haciendo que su vestido blanco ondeara como una nube. «Eres la mujer más fuerte que conozco», le susurró al oído. «Pase lo que pase con tu padre, no dejaré que nada te lastime». Elena sonrió, pero sus ojos estaban nublados por las lágrimas. «No sé cómo sentirme, Javier. Quiero odiarlo, pero también quiero entenderlo. Y ahora, con ese hombre, Ignacio, ¿y si realmente estamos en peligro?» Javier la abrazó con fuerza, su voz llena de determinación. «Si hay peligro, lo enfrentaremos juntos. Pero esta noche, mi amor, eres mi esposa. Deja que el mundo espere hasta mañana». Ella asintió, apoyando la cabeza en su pecho, pero su instinto le decía que el pasado de su padre estaba a punto de alcanzarla. En las sombras, al otro lado de la plaza, Ignacio observaba con ojos fríos. Había seguido a Mateo desde que supo de su regreso a Toledo. Durante años, había esperado el momento de vengarse. Raúl Mendoza, su antiguo jefe, había muerto, pero Ignacio no había olvidado la deuda de Mateo, ni el dinero que perdió cuando éste desapareció. Ahora, viendo a la familia Vargas reunida, Ignacio vio una oportunidad. No solo quería dinero, quería que Mateo sufriera como él había sufrido. Se acercó sigilosamente a la casona de los Vargas, que estaba a pocos pasos de la plaza. La puerta trasera, usada por los sirvientes para llevar las bandejas de comida, estaba entreabierta. Ignacio deslizó una nota bajo la puerta, escrita con letra apresurada: «Mateo, sé quién eres. Si no quieres que tu familia pague por tus pecados, reúnete conmigo en el cerro al amanecer». Ven solo.
Luego, desapareció en la oscuridad, su presencia tan silenciosa como un lobo. El amanecer llegó con una brisa fresca que agitaba los viñedos alrededor de San Martín. Mateo, incapaz de dormir, había encontrado la nota en la casona al volver para recoger sus cosas. Su corazón se aceleró al leerla. Ignacio estaba aquí, y su amenaza era clara. Pero Mateo no estaba dispuesto a huir de nuevo. Esta vez, enfrentaría su pasado, aunque le costara la vida. En la casa, Elena y Javier se preparaban para su primera mañana como esposos. Ella, aún agotada por la noche anterior, notó la ausencia de su padre. «Javier, algo no está bien», dijo, mirando por la ventana hacia el cerro que se alzaba en la distancia. «Mi padre no está». Diego, que había pasado la noche en la casona, escuchó sus palabras y se acercó. «¿Qué quieres decir? ¿Se ha ido otra vez?» Su voz estaba llena de desprecio, pero también de preocupación. Carmen, que había encontrado la nota en el suelo, entró corriendo. «Mirad esto». Grito, entregandosela a Diego. El rostro de Diego se endureció al leerla. Maldita sea. «Esto no termina nunca». Miró a Elena y a Javier. «Quédate aquí con mamá. Voy al cerro». No, Diego. Protestó Helena. «No sabemos quién es ese hombre. No puedes ir solo». «Soy el hombre de esta familia», respondió Diego, con una determinación feroz. «No dejaré que nadie nos haga daño». Javier intervino, su voz calma pero firme. No vas solo, Diego. «Somos familia ahora. Vamos juntos». Elena, aunque aterrorizada, asintió. «Si vamos, vamos todos. No dejaré que mi hermano y mi esposo enfrenten esto sin mí». Carmen intentó protestar, pero la mirada decidida de sus hijos la silenció. La familia Vargas, fracturada por años de secretos, se unía ahora frente a una amenaza común. Mientras caminaban hacia el cerro, con el sol naciente tiñendo el cielo de rojo, Elena tomó la mano de Javier, sintiendo que, a pesar del miedo, su amor era un ancla en la tormenta. En el cerro, Mateo esperaba, con el corazón latiendo con fuerza. Ignacio apareció, su rostro marcado por la cicatriz reluciendo bajo la luz del amanecer. «Mateo Vargas», dijo, con una sonrisa cruel. «Pensaste que podías escapar de mí». «No escapé», respondió Mateo, con voz firme. «Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia. Y lo haré de nuevo si es necesario». Ignacio rió, sacando un cuchillo de su cinturón. «Veremos cuánto vale tu valentía cuando tu familia esté aquí para presenciar tu caída». Pero lo que Ignacio no sabía era que los Vargas ya no estaban divididos. Mientras el viento soplaba entre los olivos, el destino de la familia estaba a punto de decidirse en el Cerro de Toledo. El cerro que dominaba San Martín de la Vega estaba bañado por la luz rojiza del amanecer, pero el aire era denso, cargado de una tensión que parecía vibrar entre los olivos retorcidos. Mateo estaba frente a Ignacio, sus ojos fijos en el cuchillo que brillaba en la mano de su enemigo. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el aroma de la tierra toledana, pero también un presentimiento de peligro. Mateo sabía que este encuentro podía ser el último, pero estaba decidido a proteger a su familia, aunque fuera con su vida. «Ignacio, esto termina aquí», dijo Mateo, con voz firme pero calma. «Mi familia no tiene nada que ver con nuestras deudas. Si quieres venganza, que sea conmigo». Ignacio soltó una risa áspera, su cicatriz torciéndose en una mueca cruel. «¿Crees que esto es solo por dinero, Mateo? Me quitaste mi honor. Cuando desapareciste, Mendoza me culpó a mí. Pasé años en la sombra, igual que tú. Pero hoy, tu familia pagará por tus errores». Antes de que Mateo pudiera responder, un crujido entre los olivos rompió el silencio. Diego, Elena, Javier y Carmen emergieron, sus rostros marcados por la determinación y el miedo. Elena dio un paso adelante, su vestido de novia ahora cubierto de polvo, pero su mirada era firme. «Déjalo en paz», gritó, su voz resonando en el cerro. «Si quieres herir a mi padre, tendrás que pasar por nosotros». Ignacio se sorprendió, pero su sonrisa no vaciló. «Qué conmovedor. La familia Vargas, unida al fin. Pero no cambia nada». Levantó el cuchillo, dando un paso hacia Mateo. Diego se interpuso, sus puños apretados. «Si tocas a mi padre, te juro que no saldrás de este cerro con vida». Su voz temblaba, no solo de ira, sino de una emoción más profunda. Aunque aún resentía a Mateo, la idea de perderlo de nuevo lo desgarraba. Javier,
siempre el más calmado, tomó la mano de Elena y habló con voz serena pero autoritaria. Ignacio, no sé qué te hizo mi suegro, pero esto no vale la pena. Deja el cuchillo y hablemos. Nadie necesita salir herido. Ignacio rió, pero había una sombra de duda en sus ojos. La presencia de la familia, unida y dispuesta a enfrentarlo, lo desconcertaba. Durante años, había alimentado su odio en soledad, pero ahora veía algo que no había previsto, la fuerza del amor familiar. Carmen, con lágrimas rodando por sus mejillas, dio un paso hacia Ignacio. Por favor, suplicó. Hemos sufrido suficiente. Si alguna vez amaste a alguien, si alguna vez tuviste una familia, entiende que solo queremos paz. Sus palabras golpearon a Ignacio como un viento frío. Por un instante, su mano tembló, y el cuchillo bajó ligeramente. Pero antes de que pudiera responder, Mateo habló, su voz llena de una calma resignada. Ignacio, si mi sangre es lo que quieres, tómala. Pero jura que dejarás a mi familia en paz. No. Gritó Elena, corriendo hacia su padre y abrazándolo con fuerza. No te perderé otra vez, papá. No después de todo esto. Ese abrazo, el primero en 20 años, rompió algo en Mateo. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron, y él envolvió a su hija en sus brazos, sintiendo el calor de su amor después de tanto tiempo. Diego, observando desde unos pasos atrás, sintió que su ira comenzaba a desmoronarse. Recordó las noches en que su padre lo llevaba a los viñedos, enseñándole a podar las vides bajo la luna. Esos recuerdos, enterrados bajo el dolor, resurgieron con una fuerza abrumadora. Ignacio, viendo a la familia unida, dio un paso atrás. El cuchillo seguía en su mano, pero su resolución flaqueaba. Esto no termina aquí, Mateo, dijo, aunque su voz carecía de la convicción anterior. Algún día pagarás. No, Ignacio, respondió Mateo, soltando a Elena pero manteniéndola cerca. Ya he pagado. Durante 20 años, pagué con cada día lejos de mi familia. Si quieres más, aquí estoy. Pero no tocarás a los míos. El silencio se apoderó del cerro. Ignacio miró a la familia, luego al cuchillo en su mano. Finalmente, con un gruñido de frustración, lo arrojó al suelo y se dio la vuelta. No vale la pena, masculló, desapareciendo entre los olivos mientras el sol se alzaba completamente. La familia Vargas permaneció en el cerro, abrazándose bajo la luz del amanecer. Elena, aún temblando, miró a su padre. ¿Es verdad, papá? ¿Estamos a salvo ahora? Mateo asintió, aunque sabía que la sombra de su pasado siempre estaría allí. Mientras estemos juntos, nada nos hará daño. Diego, que había permanecido en silencio, dio un paso hacia su padre. No sé si puedo perdonarte, dijo, con la voz quebrada. Pero no quiero que te vayas otra vez. Mateo lo miró, sus ojos llenos de gratitud. No me iré, hijo. Nunca más. Carmen se unió al abrazo, y por primera vez en 20 años, los Vargas estaban completos. Javier, observando desde un lado, sonrió a Elena. Tu familia es más fuerte de lo que cualquier enemigo podría imaginar, le dijo, besándola suavemente. Días después, la vida en San Martín de la Vega volvió a su ritmo tranquilo. Elena y Javier se instalaron en una pequeña casa cerca de los viñedos, donde planeaban construir su futuro. Diego comenzó a trabajar junto a Mateo en la recuperación de los viñedos familiares, un proceso lento pero lleno de momentos de reconciliación. Cada tarde, mientras podaban las vides, hablaban, no solo de uvas y vino, sino de los años perdidos y los sueños por venir. Carmen, por su parte, encontró en Mateo al hombre que nunca había dejado de amar. Aunque las heridas del pasado no desaparecerían por completo, cada cena en la casona, cada risa compartida, era un paso hacia la sanación. Una noche, bajo un cielo estrellado, Elena y Javier se sentaron en el cerro donde todo había cambiado. Ella apoyó la cabeza en su hombro, mirando las luces del pueblo. Pensé que mi boda sería el día más feliz de mi vida, dijo. Pero creo que este momento, con mi familia unida, lo es aún más. Javier sonrió, tomando su mano. El amor siempre encuentra la manera, Elena. Incluso a través de las tormentas. Y mientras las estrellas brillaban sobre Toledo, la familia Vargas, marcada por el dolor pero fortalecida por el amor, sabía que habían encontrado su hogar, no solo en San Martín, sino en los corazones de los demás.